tesis de doctorado que me dirigió el padre Ignacio en la Universidad Romana sobre cogitativa de amistad. Gracias. Y el título es El influjo del movimiento afectivo en la operación de los sentidos internos y en el juicio de intelecto práctico. O sea, no voy a hablar de Hegel yo, aunque hubiese querido, pero no pude. Bueno, la influencia afectiva en torno a la elaboración del juicio, que es producto del hábito de la virtud, ha sido amplia y explícitamente tratada tanto por Santo Tomás como por sus comentadores, principalmente al profundizar la naturaleza de la virtud y la comprensión de esta como segunda naturaleza. Esta relación entre disposición afectiva y juicio intelectual tiene un lugar central en la doctrina tomasiana del conocimiento por connaturalidad. Si bien a partir del siglo XX se despertó entre los comentaristas de Santo Tomás un marcado interés por profundizar esta doctrina, parece que es necesaria una reflexión más exhaustiva acerca de la cuestión del lugar que tiene la prudencia y el influjo pasional en lo que algunos tomistas llaman articulación, ¿sí?, o relación de la inteligencia con los sentidos internos que están subordinados a la inteligencia, en especial a la cogitativa. Una explicación acabada del modo en que para Santo Tomás los movimientos del apetito sensitivo influyen en la determinación del justo medio, del juicio sobre el justo medio virtuoso, no puede dejar de lado el papel que en este proceso cumplen las facultades de conocimiento sensible. Por eso parece imprescindible realizar un análisis del modo de operar de las potencias inferiores de conocimiento, los sentidos internos, cuando funcionan, supuesta la rectitud del apetito, en continuidad con el acto de la razón. Esta investigación es fundamental no solo por el hecho de que la inteligencia recibe de los sentidos para conocer sus objetos, sino también y principalmente porque el discernimiento de lo operable, o sea, de lo que es conveniente o perjudicial, de lo que debe hacerse o evitarse para alcanzar un fin, requiere de un intelecto práctico capaz de introducirse en lo concreto particular, lo cual solo logra mediante el gobierno sobre estas facultades sensitivas. Interesa sobre todo considerar el modo en que el intelecto práctico se vale de las potencias sensitivas cuando juzga acerca de lo que algunos llaman los medios, o mejor aún, de aquello acerca de lo cual se debe elegir para alcanzar un fin, porque la expresión medio, como ya el padre Ignacio puso en su libro sobre el teoría del conocimiento moral, puso de relieve, no es una expresión tan adecuada, ¿no? Como expresa Santo Tomás, en este, por así llamar, descenso de la inteligencia a lo particular y concreto, hay un gobierno de la inteligencia sobre los sentidos, que algunos comentaristas de Santo Tomás, como dije, entienden en el sentido de una articulación dinámica, articulación dinámica, le llaman, es una imagen un poco mecánica, no correcta del todo, ¿no? Santo Tomás no describe este movimiento, y esto es lo importante, de la inteligencia descendente, podríamos llamar, en términos de un discurso, sino más bien de una reflexión. O sea, la inteligencia reflexiona sobre los sentidos. Este regir las potencias inferiores no es un razonamiento, sino más bien, dice Santo Tomás, una aplicatio, una aplicación de las razones universales a las particulares que se lleva a cabo en el juicio singular. Si se trata de considerar el influjo afectivo en relación con el uso que la inteligencia práctica hace de los sentidos cuando se introduce en lo particular, hay que presentar, al menos muy brevemente, prometo que va a ser muy brevemente, la doctrina de Santo Tomás acerca de este regir, digamos, ¿no? La necesidad que tiene el intelecto de los sentidos internos cuando se introduce en lo particular operable, para Santo Tomás debe afirmarse tanto en el ámbito especulativo como en el ámbito práctico. Aun cuando Santo Tomás reconoce que hay una diferencia en ambos casos, porque en el juicio singular del intelecto especulativo, dice Santo Tomás, la inteligencia usa el fantasma como un ejemplo en el cual contempla lo universal. En cambio, en el juicio práctico operable funciona el fantasma a modo de instrumento, dice, ¿no?, en cuanto es ordenado a la acción que desea realizarse, ¿no?, por la inteligencia.
aun cuando hace esta diferencia, es claro que toda introducción de la inteligencia, en lo particular, requiere necesariamente del concurso de las potencias sensitivas. Todo juicio acerca de lo singular demanda una reflexión explícita de la inteligencia sobre los sentidos internos, por la cual, como dice Santo Tomás, también la inteligencia se continúa en los sentidos, eh, y la causa de ello, en el sentido operativo, por supuesto, y la causa de ello es que son los sentidos y no la inteligencia los que conocen propiamente hablando lo singular. Resulta de máxima importancia esclarecer en qué consiste este concurso de las potencias sensitivas interiores, de los sentidos internos. Siguiendo Aristóteles, Santo Tomás afirma que la inteligencia es capaz de volver a considerar el singular del cual abstrajo el contenido inteligible mediante una reformulación del fantasma. Y esto es posible en cuanto la inteligencia puede imperar el acto de la imaginación, porque la imaginación se encuentra naturalmente sujeta al gobierno racional. Parece bastante claro que esta causalidad eficiente del intelecto posible se ejerce en primer lugar sobre la imaginación considerada como potencia individual. La razón principal para defender esta interpretación radica en el hecho de que, más allá de la oscilación que el término fantasma tiene en la obra de Santo Tomás, porque a veces designa la especie de la imaginación, otras veces la especie de la cogitativa, la de la memoria, o incluso a veces también la usa como la especie de todas estas facultades tomadas en conjunto. Más allá de eso, es precisamente la imaginación la facultad encargada de la formatio, la formación del fantasma. Por otro lado, el hecho de que la inteligencia no impere el acto de la cogitativa o de la memoria inmediatamente, sino solo mediante el gobierno sobre la imaginación a la cual dirigen la formación de la especie, responde a la misma estructura del alma sensitiva y al orden operativo inherente a ella, de acuerdo con el cual la aprehensión de la intencio, que es el objeto de la cogitativa, y su atesoramiento, que es el acto de la memoria, suponen la actividad de la imaginación. Este uso que el intelecto práctico hace de la imaginación y a través de ella de los demás sentidos internos es precisamente la que se ve modificada por influjo del movimiento del apetito sensitivo. El movimiento ejerce su influencia en la operación formativa y representativa de la imaginación, lo cual conlleva a su vez tanto la modificación del acto propio de las potencias derivadas de la imaginación, que son, como dije, la cogitativa y la memoria, cuanto la inclinación del juicio práctico sobre lo conveniente o lo perjudicial. O sea, se ve modificado por el influjo afectivo el acto de la imaginación y a su vez el de las potencias derivadas y luego también el juicio del intelecto práctico. Santo Tomás afirma que el orden natural entre el intelecto práctico y las facultades subordinadas debe entenderse como una articulación que responde al esquema de la causa principal y la causa instrumental, comportándose el acto del primero formalmente con respecto a las operaciones de las segundas, se constituye un único acto de conocimiento. De ahí que Santo Tomás, siguiendo Aristóteles, admita una inclusión del sentido en el intelecto práctico cuando ésta se introduce en lo particular operable. No lo voy a citar, pero Santo Tomás habla en el de ánima de una fantasía racional en cuanto es gobernada por la inteligencia. En este movimiento del alma, la imaginación y las potencias subordinadas se vuelven racionales por participación, en la medida en que siguen el movimiento de la razón mediante el uso instrumental que la inteligencia realiza del fantasma. La imaginación realiza su acto representativo, aunque poniéndose al servicio de los intereses del intelecto práctico, que es la facultad que guía el proceso de conocimiento. Es sólo en el caso del conocimiento del operable que Santo Tomás se refiere a una fantasía racional, que es lo que Aristóteles llamaba fantasía bouletique, distinta de la fantasía sensible, o sea, la fantasía aistétique de Aristóteles, ¿no? En cuanto, en virtud de este gobierno racional, las potencias sensitivas son consideradas facultades propiamente humanas. Ahora bien, cuando Santo Tomás analiza la psicología del incontinente, que debe elegir lo que conviene, lo perjudicial en particular, alude explícitamente a una pérdida de unidad a causa de la desconexión entre los niveles de conocimiento, fruto del movimiento vehemente del apetito sensitivo y por lo mismo a una corrupción del orden natural entre las potencias. Al incontinente
en efecto, le parece que algo es óptimo en universal y de modo habitual, pero simultáneamente le parece que su opuesto es bueno en particular y de modo actual. Sabe lo que tiene que hacer en universal, pero después le parece que cuando tiene delante la acción concreta tiene que hacer otra cosa. Se sigue así la imposibilidad de deliberar, es decir, la corrupción de lo que Santo Tomás llama el silogismo operativo. El incontinente sin deliberación juzga en particular que es bueno aquello que satisface el apetito sensitivo aquí y ahora. Esta contradicción entre el bien universal y particular consiste, en última instancia, en una imposibilidad que tiene el intelecto práctico de aplicar las razones universales a las particulares captadas por los sentidos. Aquinate explica esta intercepción, la palabra que utiliza, del juicio práctico por parte de la pasión vehemente, que llama pasión antecedente o precedente, en cuanto es anterior a la operación de la voluntad. Explica esta intercepción como causada por una distracción, distractio es la palabra. La atención concentrada que el alma presta a los objetos de las pasiones impide el dominio de la inteligencia, de modo que ésta queda vencida por la aprehensión sensitiva. En este caso, el juicio sobre lo que conviene hacer o evitar en particular no alcanza su rectitud, o sea, se desvía de la justa medida, por causa del peso que, analógicamente hablando, por supuesto, que en el alma produce el movimiento afectivo. Hay que considerar de modo más detallado cuál es el papel de las potencias de conocimiento sensible en este proceso del incontinente. Para Santo Tomás es un hecho que los sentidos internos están por naturaleza dirigidos a ciertos objetos. Es una correspondencia natural que no se ve alterada ni por el movimiento apetitivo ni por el gobierno de la razón. La cogitativa capta siempre lo que tiene que captar, la memoria también, etc. Sin embargo, Santo Tomás admite que el modo de operar de estas potencias a veces se ve influido por la pasión vehemente, lo cual se pone de manifiesto principalmente en su doctrina sobre lo agudo y lo obtuso. No solo la inteligencia, sino también los sentidos pueden perder su agudeza y volverse obtusos cuando están embotados por causa del movimiento vehemente del apetito sensitivo. Y este embotamiento afecta tanto a la imaginación como a la cogitativa. Voy a citar un solo texto de Santo Tomás por cuestión de tiempo, pero es el texto porque es fundamental. Dice Santo Tomás, es un texto de la Suma Teológica de la Prima Secunda, de la cuestión 77. Dice, como es evidente por los dementes, los locos, el juicio y la aprehensión de la razón y también el juicio de la facultad estimativa son impedidos por la aprehensión vehemente y desordenada de la imaginación. Pues resulta manifiesto que la aprehensión de la imaginación y el juicio de la estimativa siguen a la pasión del apetito sensitivo, como también el juicio del gusto sigue a la disposición de la lengua. Por donde vemos que las personas dominadas por una pasión no apartan fácilmente su imaginación de aquellas cosas sobre las que están afectadas. De ahí que en consecuencia, frecuentemente el juicio de la razón siga a la pasión del apetito sensitivo y consiguientemente el movimiento de la voluntad a cuya naturaleza corresponde seguir el juicio de la razón. Lo que es notable en este pasaje de Santo Tomás es que puede hablarse de un conocimiento por connaturalidad de orden sensitivo. El embotamiento de la cogitativa se produce a causa de la aprehensión desordenada de la imaginación, la cual no puede, dice, apartarse de los objetos de las pasiones. Y la causa de ello es, como dijimos, que la cogitativa o estimativa es una facultad que capta las intenciones particulares en la especie de la fantasía. Más aún, el embotamiento parece ser más propio de la cogitativa que de la imaginación en algún sentido, porque como dice Santo Tomás, es la facultad que le corresponde, lo dice respecto del animal, como una especie de juicio a distancia, ¿sí? Que es precisamente lo que Santo Tomás dice acá, que se ve afectado por el movimiento de la pasión, o sea, el incontinente ve los objetos de gran tamaño y como muy cerca, no puede anticiparse. Entonces, parece que el embotamiento todavía se puede decir más de la cogitativa, pero siempre a partir del desorden de la imaginación, ¿no? En la medida en que pertenece al orden natural que la inteligencia juzgue como bueno aquello que resulta conveniente según el sentido, del ensimismamiento de la imaginación y del embotamiento de la cogitativa, se sigue el juicio errado sobre lo bueno o malo en particular. Y también esta misma aprehensión sensitiva produce un nuevo movimiento del apetito sensitivo, el cual influye inmediatamente sobre la misma inteligencia, atrayéndola hacia sus objetos según ya se dijo.
Por otro lado, en este estado de agitación pasional, la facultad de la memoria también se ve impedida de realizar su acto propio. Santo Tomás lo dice, eso, comentario al sentido y lo sensible, quedando así vedado el camino para la elaboración del experimentum, del cual se vale el intelecto práctico en sus afirmaciones particulares. Santo Tomás dice que el incontinente no recuerda lo que le pasó y actúa como si no tuviera experiencia, ¿no? La memoria no puede operar bien, ¿no? Bueno, y ahora, por último, el caso del prudente y del juicio por connaturalidad afectiva acerca del medio virtuoso en el caso de aquel que tiene la virtud de la prudencia. La rectitud del juicio sobre lo operable solo puede alcanzarlo el intelecto práctico cuando es capaz de ejercer su gobierno sobre estas facultades subordinadas según el normal funcionamiento que hemos venido describiendo. La imaginación, y en especial la cogitativa, adquieren agudeza cuando se pliegan al acto del intelecto práctico, transformándose en una verdadera fantasía racional. Esta continuidad entre los niveles de conocimiento solo puede tornarse más intensa en la medida en que los objetos del juicio se encuentran más presentes a cada una de las potencias del conocimiento. En virtud de los presupuestos que hemos dicho hasta aquí, esta presencia en lo íntimo del alma intelectiva, en la cual se encuentran radicadas todas las facultades de conocimiento y de apetición del hombre, solo puede darse por la unión afectiva con estas realidades. De esto se sigue que una plena articulación entre la inteligencia y los sentidos solo pueda hacerse efectiva en aquel juicio práctico en que el nivel de certeza alcanza su culmine, que no es un juicio deliberado, como hemos dicho, ¿sí? Y que se llama juicio por connaturalidad afectiva. De esto se sigue una consecuencia muy importante. El juicio por connaturalidad afectiva, por consistir en una perfecta articulación entre la razón, la imaginación y las potencias derivadas, se constituye en el acabamiento y perfección del conocimiento práctico. Es un hecho que este juicio por connaturalidad, aún sin ser deliberado, solo puede ser obra de la prudencia. Por un lado, por el hecho de que esta virtud siempre supone la presencia de las virtudes morales, perfeccionando los apetitos, que es lo propio del juicio. Por otro lado, porque el mismo Santo Tomás señala que la obra de la prudencia consiste principalmente en procurar una extensión del intelecto práctico sobre los sentidos, asegurando la correcta subordinación de los segundos al primero. Los sentidos son alcanzados por la prudencia en la medida en que son gobernados por la razón, y esto se debe decirse de los sentidos internos, que se encuentran más cercanos a la razón. De este modo se vuelven racionales por participación, en cierto sentido, siguiendo el movimiento de la razón, orientándose hacia aquellos objetos que son de su interés y que permiten juzgar con rectitud. Se trata de la doctrina de Santo Tomás acerca de la cualificación secundaria de los sentidos adquiridos por una derivación desde el intelecto práctico en virtud del gobierno que éste ejerce sobre aquella. Santo Tomás dice que la cogitativa puede también ser alcanzada por la prudencia, si bien de una manera secundaria, por supuesto, por el gobierno que el intelecto práctico tiene sobre ella, ¿no? La prudencia se prolonga sobre los sentidos internos en cuanto a la misma perfección del intelecto alcanza las potencias que disciernen sobre lo singular por una cierta aplicación. Santo Tomás se refiere a la extensión de la prudencia sobre la cogitativa, precisamente porque es esta la facultad encargada de captar las conveniencias y perjuicios particulares, y la que, además, dicho analógicamente, penetra en el sentido o significado, hablando analógicamente, por supuesto, o en el valor, dicen algunos tomistas, son palabras que no son precisas, que tienen los objetos con relación a los fines de la naturaleza sensible. No son valores propiamente hablando, pero son conveniencias, ¿no? Estos objetos son los singulares materiales que son extremos de la operación moral, es decir, los términos a los cuales se aplican las razones universales, a partir de las cuales el intelecto considera aquello que debe hacerse o evitarse. La cogitativa se vuelve ágil y aguda en su acto propio cuando el intelecto práctico la dirige a través de la formación del fantasma que impera en la imaginación. De este modo, su aprehensión sirve con perfección al acto del intelecto práctico en cuanto se ordena al bien propio de la virtud. Su acto, el de la cogitativa, se incluye en el del intelecto práctico en la medida en que éste asume en el juicio recto las conveniencias sensibles captadas por ella. Esto debe decirse de modo principal del justo medio de la virtud, elaborado por connaturalidad con el apetito recto, pues es en este juicio en el cual de modo más armónico esta integración se lleva a cabo. Es por este gobierno de la inteligencia sobre la imaginación y a través de ella sobre la cogitativa que estas potencias sensitivas se van acostumbrando a ciertos objetos,
connaturalizándose progresivamente con ellos, de modo que se disponen para servir al juicio recto de la inteligencia con mayor facilidad y prontitud. La estimativa humana adquiere de esta suerte una idoneidad especial para discernir las conveniencias que son ordenables al bien de la virtud, lo cual influye notablemente en la estructura de la experiencia atesorada en la memoria, del cual se va de la inteligencia cuando juzga sobre lo que debe hacerse o evitarse con rectitud, esto es con prudencia. Por otro lado, nos parece evidente que no solamente la disposición de las intenciones particulares en el experimento resulta distinta en el prudente, en el vicioso o en el incontinente, sino que también es diferente en cada uno de los individuos poseedores de la virtud moral. Por un lado, por el hecho de que esta configuración de las intenciones particulares depende del orden con el cual se han ido introduciendo dichas conveniencias y perjuicios sensibles en el alma, lo cual obedece en cierta medida al orden de la operación exterior, que es distinta en cada persona. Por otro lado, a causa de la misma configuración pasional y la estructura de los hábitos de la gente, que condiciona, según hemos dicho, la aprehensión actual de la cogitativa. De ahí que el juicio por connaturalidad afectiva acerca del justo medio del virtuoso pueda haberse inclinado por la especial disposición de estas potencias inferiores y que por lo mismo puede orientarse hacia hacia ciertos objetos en detrimento de otros, aun cuando todos ellos sean de su uso conformes y ordenables al fin verdadero. Así, por ejemplo, la virtud de la misericordia puede ejercerla el virtuoso con respecto a aquellos con los cuales se encuentra especialmente unido por el afecto, unión que incluye la dimensión no solo racional, sino también sensible, con preferencia a otras personas con las cuales no tiene un vínculo especial. Conclusión. En el juicio acerca del justo medio de la virtud, juega un papel determinante. La virtud juega un papel determinante como ordenadora de todos los movimientos afectivos al bien de la razón. De este modo, asegura la rectitud de ese juicio y el ordenamiento de todas las perfecciones aprendidas por los sentidos al fin verdadero de la vida humana. En concreto, el juicio que precede a esta elección, siendo obra de la prudencia, no conlleva una deliberación, sino más bien una introducción inmediata del intelecto en lo operable, si bien valiéndose de las facultades a él subordinadas. La prudencia es precisamente la virtud que asegura esta extensión de la inteligencia sobre la imaginación, la cogitativa y la memoria, las cuales se ponen al servicio de aquella. En definitiva, en el juicio recto por connaturalidad afectiva o juicio por inclinación, esta articulación de potencias resulta exitosa. Esto se debe en última instancia a la naturaleza de este acto de conocimiento, el cual es considerado por Santo Tomás a lo largo de su obra como la cumbre del conocimiento práctico. Mediante el juicio por naturalidad, la inteligencia verdaderamente alcanza lo singular en su operatividad. De ahí que en este juicio, el orden natural que existe entre las potencias sensibles del conocimiento y la petición se cumpla de manera más plena. Y lo mismo debemos decir acerca de la relación entre la inteligencia y los sentidos. De eso se sigue que este sea el juicio por el cual la gente es capaz de determinar con certeza el medio que corresponde a la virtud, lo cual es en esencia la tarea propia de la prudencia. Por supuesto, la operación del intelecto práctico del virtuoso, si es por connaturalidad, no es deliberada, pero bueno, supone la deliberación, porque para alcanzar la prudencia es necesario deliberar, ¿no? Eso está supuesto aquí. Bueno, eso es todo, gracias. Agradecemos al doctor Musalski por su precisión, su cientificidad. Es un trabajo notable, como toda su tesis y su libro sobre cogitativa y amistad. Y abrimos a la posibilidad de algunas preguntas. La filosofía nos hace vencer el sueño. La imaginación y el sentido común y la imaginación están dispuestos casi espontáneamente o naturalmente hacia lo exterior para poder integrar las sensaciones de los sentidos externos y representarlos, ¿cierto? Es posible que la inteligencia disponga al sentido común y a la imaginación introspectivamente para tener una experiencia interior de lo que es posible que se sienta a sí misma como contingente, como creada. Estoy yendo demasiado, me parece, pero a ver, primero si es posible que la inteligencia impulse al sentido común y a la imaginación introspectivamente para tomarse como objeto. Bueno, hay que considerar dos
momentos, digamos así, del conocimiento sensible cuando se lo considera en relación con la inteligencia. Una cosa es el funcionamiento de los sentidos en cuanto son sentidos humanos y por tanto reciben algún influjo de la inteligencia, pero no en el sentido que sea gobernado por la inteligencia, ¿no? Sino en el sentido de que, como dice Santo Tomás, hay una refluencia de lo racional sobre lo sensitivo, ¿no? En el alma humana. Entonces los sentidos del ser humano son más perfectos, ¿no? En ese sentido no diría que puede haber como un gobierno, digamos, o ponerse a sí mismo como objeto, no sé cómo lo dijiste recién. De los sentidos, Claro, el común y la imaginación introspectivamente, sí, para observarse a sí mismo. Eso es un tema importante ese, porque a veces en el ámbito de los estudios tomistas, ¿no? Cuando se habla de la perfección de la cogitativa, a veces no se tiene en cuenta esto, ¿no? Digo, no en todos los autores, pero en algún autor que lo he visto, a un comentarista de Santo Tomás, ¿no? Eh, una cosa es la inteligencia gobernando los sentidos cuando se tiene que introducir en lo práctico, que es básicamente lo que hablé recién, y entonces ahí sí se puede poner como objeto la misma especie de la imaginación o de los sentidos internos. Otra cosa es el funcionamiento de los sentidos sin esa reflexión explícita, ¿no? Y ahí lo que ocurre es que todos los sentidos, no solo la cogitativa, sino todos los sentidos tienen una especial perfección, ¿no? Estoy pensando en la experiencia interior mística. No vayas afuera, dentro de ti habita la verdad. El místico usa sus sentidos también Sí, sí. Bueno, una cosa que me dijo el padre Ignacio cuando terminé mi tesis, me dijo, tenés que haber tratado algo más teológico, me dijo, porque no estaba mucho en mi tesis. Así que justo ese es el tema. Pero bueno, a ver, igual lo he ido pensando. Sí, a ver, la sensibilidad del virtuoso es distinto que la del incontinente o incluso más el intemperante, ¿no? Y todavía más hay que decir, en aquel que habita la gracia se ve transformado todas sus potencias, el alma y por tanto toda aquella que radica en el alma, que son las potencias, ¿no? Entonces, el modo de imaginar, entiendo yo, y también de, de captar esas conveniencias, ¿no? Y la experiencia misma en aquel que tiene la inhabitación trinitaria es, digamos, del todo diferente que incluso de aquel que solo tiene las virtudes naturales, ¿no? Entonces, así como que creo yo, esto no sé, no lo encontré en Santo Tomás, quizás padre pueda decir que está en alguna parte, pero eh, así como, digamos, hay un modo de funcionar, vamos a decir así, de los sentidos el que tiene las virtudes naturales, en el que tiene la gracia, esos sentidos todavía se ven perfeccionados de una manera mayor, ¿no? En el sentido de que se sirven más plenamente para el conocimiento de aquellas realidades que son superiores al hombre, digamos, ¿no? Las realidades divinas. Ahora, eso para describirlo cómo sería o qué imaginaría, digamos, eso hay que hacer un análisis un poco más psicológico, digamos, lo que imaginaría el místico, quiero decir, y no está escrito. ¿Cómo sería la cogitativa del místico, ¿no? En No sé si realidad, Santo Tomás habla de fantasmas sobrenaturales. Es decir, hay fantasmas que se forman por virtud sobrenatural, porque cuando hay un conocimiento natural, hacen falta fantasmas para captar las esencias de las cosas materiales. Ahora, esos fantasmas ya no son suficientes para el conocimiento que el alma tiene en sí misma directamente. Y tampoco lo son para el conocimiento metafísico, porque este conocimiento no es por abstracción, sino por participación, o sea, y finalmente no se tienen fantasmas, por eso es más por negación que por afirmación. Ahora, en el orden sobrenatural hay un acercamiento a una realidad superior que requiere también fantasmas, sobre todo al inicio. Estos fantasmas son de dos tipos, son los mismos fantasmas por los cuales accedemos
a las cualidades sensitivas de las cosas materiales, pero bajo otra luz, iluminados de otra manera. Pensemos en las parábolas del Evangelio, el trigo y la cizaña, etcétera. Todo eso son fantasmas. Por supuesto, hay un concepto de trigo, un concepto de cizaña, pero hay también fantasmas ahí, hay imágenes. Entonces, esas imágenes son las mismas que en el orden natural. Un ateo que lee el Evangelio encuentra lo mismo, ¿no? Y las mismas imágenes. Pero el cristiano que lee el Evangelio ilumina esas imágenes con una luz superior, que no es solamente su luz natural del entendimiento agente, sino que es una luz que viene a la gracia. Ahora, hay también otros fantasmas que se forman sobrenaturalmente. Pensemos en las visiones que están en la Sagrada Escritura. Esas visiones se forman en los profetas, pero se pueden formar también en los individuos particulares. De hecho, los místicos explican eso, muy especialmente San Juan de la Cruz, pero lo principal que dice es que hay que dejarlo de lado. O sea, al mismo tiempo que sirven, hay que sacárselos. Porque la función que tienen en un momento no es la misma que pueden tener en un momento sucesivo. O sea, tienen su función en un estado de la vida espiritual. Por eso, no solo no hay que apegarse a los fantasmas o a las experiencias, incluso de los sentidos internos, de cualquier tipo, de la memoria, etcétera, hay que purificar la memoria. No solo eso, no solo no hay que apegarse, sino que hay que desprenderse, por supuesto, porque hay posibilidad de que haya fantasmas formados por los demonios malos, o sea, que hacen mal. Pero además hay que desprenderse de los buenos. Hay que desprenderse de los buenos porque si sirven en un momento, pueden ser perjudiciales en otro. Por supuesto, no se trata de las imágenes que están en la Sagrada Escritura. Por eso dice él que hay que fundarse sobre la razón iluminada por la fe, que encuentra la revelación en la Sagrada Escritura, en la tradición, etcétera. Pero hay que ir más allá incluso de las imágenes de la Sagrada Escritura. E incluso de las imágenes del cuerpo de Cristo, porque es verdad, Santa Teresa dice, no se puede prescindir de la humanidad de Cristo, pero es la humanidad creída, no quiere decir que uno tiene que estar todo el tiempo imaginando el cuerpo de Cristo. Es la fe en la humanidad de Cristo. Entonces, justamente se acrecienta la fe por el hecho de que no lo vemos, como la Eucaristía. Bueno, creo que Padre Alfonso. Primero, muchísimas gracias por su excelente exposición, doctor. Volviendo al tema específico de la conferencia y un poco a la pregunta anterior, ¿se puede entender realmente de manera tomista, del todo tomista, lo de Zubiri en cuanto a la inteligencia senciente o el sentido inteligente? Esta comunicación, esta dinámica entre inteligencia, sentidos, voluntad, afectividad, propiamente hablando. Bueno, yo lo que, después de leer a Santo Tomás, a mí lo que me parece es que nunca se pueden eliminar, o sea, ese tipo de expresiones no pueden significar que hay una eliminación de los niveles de conocimiento, ¿no? O sea, que hay un nivel sensible que es distinto del nivel intelectual, ¿no? Porque, bueno, hoy se ha hablado mucho sobre Hegel y sobre el idealismo, digamos, el peligro que se corre es, digamos, que finalmente los sentidos pasen a ser parte de la inteligencia, ¿no? Entonces no haya un nivel sensitivo propiamente tal, que entiendo que con algunas de estas expresiones, no sé si exactamente esas que mencionaste de Zubiri, pero algunas similares en algunos comentaristas de Santo Tomás, digamos, se corre el riesgo de que, sobre todo la cogitativa, digamos, se la interprete en el sentido como un apéndice de la razón, ¿no? Esto, si, incluso antes de muchas cosas que se han escrito sobre la cogitativa del siglo XX, si uno lee un texto que hoy mencionó el padre Ignacio,
Espíritu en el mundo de Runner, ¿no? Ahí está muy clara una concepción de la sensibilidad humana explicada en términos tomistas, según la cual no hay distinción entre los niveles de conocimiento, ¿no? Incluso Runner dice que la conversión fantasma está de sobra de la cogitativa. Y después dice también que la abstracción es sobre la cogitativa. Al final la cogitativa hacía todo. Bueno, ese tipo de lectura después tiene una gran influencia en el siglo XX, ¿no? Y con mayor o menor acercamiento a esa doctrina, siempre me parece a mí como una tendencia, a veces a partir de la doctrina, que no sé si habla de doctrina cogitativa, porque Santo Tomás no escribió un tratado sobre la cogitativa, pero bueno, de lo que se lee de Santo Tomás sobre la cogitativa, a veces hay una tendencia en algunos comentaristas de Santo Tomás a eliminar los niveles de conocimiento, en el sentido de que la cogitativa sería como una especie de resumen de toda la sensibilidad, y a su vez la cogitativa estaría dentro de la razón. No hablé mucho de Zubiri, la verdad, lo que me preguntaste, pero se me ocurrió eso como respuesta. Sí, el padre Cambiaso. Una pregunta simple. Santo Tomás toma digamos, el pensamiento de Aristóteles, especie de cualidades. Una de las especies es disposiciones y hábitos. La cosa es, o sea, esa relación entre la inteligencia, digamos, más especulativa y inteligencia práctica, depende sean disposiciones o hábitos. Sí. En la medida que el sujeto pasa de simples disposiciones a hábitos, esa relación se hace mucho más intensa, podemos decir. Totalmente de acuerdo, padre. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, la hacemos doctora a Pérez de Catala. Gracias por la exposición, muy clarita. A mí me preocupa mucho el tema de la cogitativa por lo que está pasando en el plano de los usos tecnológicos en los niños, porque es el acceso a un orden real que los ordena a ellos mismos en la funcionalidad, incluso la adquisición de las virtudes. Yo veo una dificultad tremenda hoy por justamente toda la injerencia que hay de deshabituar a los niños en los usos naturales, de sus capacidades naturales internas, y la repercusión de lo que mencionaste sobre la cuestión de la memoria. Toda una generación está inhabilitada para conservar el conocimiento adquirido. Es un problema serio para mí, no sé si lo estoy formulando correctamente. Sí, usted dice que se refiere a tecnología por las pantallas y por toda esta, que ahora parece que se educa con la tablet, esta cuestión. Bueno, es que la pérdida, es que sí, lo que dijo el padre Ignacio acerca de la doctrina de San Juan de la Cruz, igual requiere primero como condición contacto con la realidad, pues si no hay contacto con la realidad no puede haber ni vida espiritual. Y en la medida en que se pierde el contacto con la realidad, esos sentidos no pueden servir correctamente a la inteligencia, ¿no? Ahí sí se torna como una especie de idealismo práctico. En el sentido de la persona se ve concentrada sobre sí mismo, ¿no? La realidad abre a la persona a, bueno, el mundo creado y a su vez a su creador, digamos, ¿no? Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. No sé, habría que estudiar después cómo en este tipo de educación, bueno, algo está dicho sobre cómo funciona la inteligencia, pero más la cogitativa también, digamos, ¿no? O deseducación más bien, ¿no? En la cual la cogitativa es una facultad para captar las conveniencias de lo comento y lo sensible. Entonces, si no aparecen nunca esas conveniencias, no sé, nocividades, entonces a la persona se le van atrofiando los sentidos también. Bueno, en fin. Y toda la sensibilidad y también juicio práctico. El doctor Ocampo Ponce. No tienen memoria de los conceptos, pero están saturados de imágenes y de unas imágenes que llevan una intención Claro. de deformarlos, de llevarlos hacia los lugares, hacia los vicios que quieren promover en ellos para poderlos tener también como un mercado cautivo en el futuro.
O sea, esto va mucho más allá. Y es gravísimo porque las imágenes, los conceptos ya no pueden recordarlos, pero tienen todas esas imágenes ahí que les entran por las pantallas y que no hay modo de quitárselas después. Ese es el problema. Sí, Manuel, totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, los chicos, y a veces no tan chicos, en la universidad, bueno, nos quedan, no hace mucho no doy clase en Argentina, pero yo vivo en Chile, antes viví en Perú 10 años, ahora hace 5 años en Chile, y la realidad es que, digamos, todavía ya en edad pasada, la adolescencia, la gente no tiene un contacto con la realidad, sino simplemente con este mundo de imágenes que decía Manuel, y esta sobreestimulación que crea como una especie de estructura neurótica en los psicólogos, ¿no? Muy bien, creo que podemos terminar. Nos pidieron que terminemos 9:30, entonces muchas gracias a todos y nos veremos Gracias. mañana.